La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. En esta entrega vamos a hablar sobre los sistemas hiperbólicos de ayuda a la navegación marítima y aérea. La navegación hiperbólica es una clase de sistemas de radionavegación en los que se utiliza un instrumento receptor de navegación para determinar la ubicación en función de la diferencia en la sincronización de las ondas de radio recibidas de los transmisores de balizas de radionavegación. Los sistemas hiperbólicos. Navegación sin satélites. El informe desde España en la voz de Pablo. Adelante. Hola, yo soy Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre los sistemas hiperbólicos de ayuda a la navegación marítima y aérea. En el capítulo anterior ya comentamos que en 1920 se empezaron a usar señales por radio para ayudar a la navegación, con el radiofaro. El radiofaro era muy útil porque funciona en cualquier condición meteorológica, pero tiene muy poca precisión si el receptor y el emisor están lejos, porque el receptor mide el ángulo al que está el emisor, así que cuanto más te alejas, pues más error hay. Por eso, 20 años después, allá por el 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y no por casualidad, se desarrolló una nueva ayuda a la navegación por radio, que buscaba mejorar la precisión a la vez que mejorar el rango. Hablo de los sistemas de navegación hiperbólica. ¿Y cómo funcionan? Pues consisten en varias estaciones terrestres que están pegadas a la costa. Estas estaciones terrestres envían pulsos de radio que los barcos y aviones reciben, de forma parecida a los radiofaros. Pero el truco es que las estaciones terrestres de una misma zona están perfectamente sincronizadas. Es decir, las estaciones terrestres de una zona emiten pulsos de radio justo a la vez. Veamos un ejemplo muy simplificado. Dentro dibujo. Imaginad que estamos ahí navegando por el mar. En la zona hay 3 estaciones terrestres que ofrecen navegación hiperbólica. Vamos a suponer que las estaciones terrestres están en faros, aunque normalmente no es así. Las estaciones de los 3 faros mandan una señal de radio justo a la vez. Para eso están sincronizadas. Pero unas señales tardan más en llegar que otras, porque están más lejos. Por ejemplo, la del faro A tarda 8 segundos, la del faro B tarda 9 segundos y la del faro C tarda 22 segundos. La radio no sabe lo que ha tardado cada señal en llegar, pero sí que es capaz de medir con mucha precisión, de microsegundos, la diferencia de tiempo entre la recepción de cada señal. Con esto, si consultamos la posición de cada faro en la carta náutica, podemos triangular nuestra posición con un poco de matemáticas. Realmente a menudo, los sistemas hiperbólicos lo que hacen no es medir el tiempo entre la recepción de varias señales de radio, sino que miden la diferencia de fase entre ellas. Bueno, vamos a la práctica. ¿Qué sistemas de navegación hiperbólica se desarrollaron y se usaron? Pues el primer sistema lo desarrolló Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, el GEE. Luego, hacia el final de la guerra, en el 1944, Inglaterra desarrolló otro más, el DECA, y los Estados Unidos desarrollaron el LORAN. Lo que vemos son los receptores a bordo de barcos y aviones, que eran muy caros, así que no los podía llevar cualquiera. Además, operar estos primeros receptores requería bastante habilidad y práctica. Después de la guerra, con el tiempo los sistemas se modernizaron y se desarrollaron para uso civil. Hablo de finales de los 50. Para uso civil, Estados Unidos desarrolló el LORAN-C y la Unión Soviética desarrolló el Alfa y el Chaika. Y también hubo una colaboración internacional de varios países que desarrollaron el sistema Omega. Al mejorar la electrónica, los receptores fueron más avanzados y compactos, con una interfaz más amigable, como este receptor de LORAN-C, que te da tus coordenadas directamente. Para acabar, hablemos del rango y la precisión de estos sistemas. Normalmente el rango era de unos 500 kilómetros, es decir, los barcos y aviones podían usar estas señales aun estando a 500 kilómetros de las estaciones, una pasada. Y luego está por ejemplo el sistema LORAN-C, que tenía un rango de 2000 kilómetros. ¿Y la precisión? Pues la precisión era de unos pocos cientos de metros, impresionante para la época. Un avance brutal si lo comparas con medir tu posición a ojo con un sextante. Bueno, eso hasta que llegó la navegación por satélite, el GPS, y esto cambió totalmente nuestra definición de precisión. Y efectivamente, cuando el uso de GPS se extendió, en los 90,
Los sistemas hiperbólicos pues entraron en declive y poco a poco las estaciones se fueron cerrando. Aunque aún están en pie algunas de estas estaciones, cerradas y ya casi en ruinas. Por ejemplo, en España se instalaron 2 estaciones LORAN a principios de los 60, operadas por la Guardia Costera de Estados Unidos. Una en los alrededores del faro de Estaca de Bares, en Galicia, formando una cadena con otras 2 estaciones LORAN, una en Francia y otra en Inglaterra. Y la otra estación LORAN se instaló en la zona del Estartit, en Cataluña, formando una cadena con otras 3 estaciones LORAN, en Italia, Turquía y Libia. Y aquí acaba este capítulo. Como siempre os dejo con una curiosidad. El tema es que los sistemas hiperbólicos tenían un alcance, un rango muy bueno, pero es que usaban unas antenas bestiales. De las 2 estaciones que se instalaron en España, la de Galicia, que era de tipo LORAN A, tenía una antena de 36 metros de altura, que es más o menos la altura de un faro alto. Pero la estación que se instaló en Cataluña, que era del tipo LORAN C, tenía una antena de más de 190 metros de altura. Obviamente a Francia esto no le hacía mucha gracia. Pero espera, que luego por ejemplo en Japón había una estación del sistema internacional Omega y tenía una pedazo de antena con una altura de 389 metros. Tendría buenas vistas. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Frecuencia al día. Programa de comunicaciones, nuevas tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Con Dino Bloise. Frecuencia al día. Espectro noticioso. Frecuencia al día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. Hola, soy Nicolás Laroca y esto es DPL News Minute. Bienvenidos. La Asociación de Fabricantes Móviles Globales advirtió ante la CITEL la necesidad de más espectro para cerrar la brecha digital y prepararse para 6G. Huawei Cloud ha aumentado su negocio en más de 50% en el último año en América Latina, reveló Jacqueline Xi, presidenta del Servicio Global de Marketing y Ventas de la compañía. Bitel entregó 97.5% de todos los contratos de telecomunicaciones otorgados en lenguas indígenas en Perú durante 2022. Amazon Web Services inauguró sus nuevas oficinas en Zapopan, Jalisco, para fortalecer sus operaciones y estrechar la cercanía con todo tipo de organizaciones. Neuralink, empresa de Elon Musk, obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos para probar chips en el cerebro de personas. El viernes pasado se realizó la subasta de 2.5 GHz en Guatemala. Tigo, ganador de la mayor cantidad de bloques, pagará $32 millones y Claro $16 millones. Víctor Calvo Sotelo, director general de la Asociación Española para la Digitalización, dijo a DPL News que para conseguir la digitalización deben coordinarse todos los partidos en las políticas tecnológicas y lograr un gran acuerdo de Estado. Durante el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, alertó sobre el freno para el sector que representa el alto costo del espectro. Paul Castells, director de análisis económico de GSMA Intelligence, afirmó que 2022 fue el año de inflexión de 5G, ya que pasó de 30 a 90 redes activas y más de 1.000 millones de conexiones a nivel global. Argentina presentó un documento con recomendaciones para una inteligencia artificial fiable con definiciones, principios y desafíos que propone la tecnología y su abordaje. Frecuencia al día. Presentó resumen de las noticias más importantes de la semana. Espectro noticioso. Frecuencia al día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante agosto. En esta ocasión saludamos el día 1 en República Dominicana a Marcos López, el día 2 en Uruguay a Rubén Walter Suárez, el día 4 en República Dominicana a Eladio Guzmán Lalín, el día 12 en Holanda a Jonathan Marks, el día 14 en Uruguay a Rodolfo Tisi, el día 14 en Argentina a Ariel Croco, el día 15 en Chile a Sergio Carrasana, el día 25 en México a Eduardo Velázquez Mora, el día 25 en Chile a Mark Harris, el día 26 en México a Iván Alejandro Istlauca, el día 26 en México Clinton Fox, el día 27 en México a Héctor García Borjorge, el día 29 en Estados Unidos a Luis Alberto Facal, el día 29 en Holanda a Sean Gilbert y el día 31 en República Dominicana a Rafael Martínez. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día.
siempre listo. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Colombia. Este país tiene 1.705 emisoras registradas y la mayoría son comunitarias. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. En Colombia, particularmente, la radio existe desde 1929, cuando el presidente Miguel Abadía Méndez inauguró la primera radiodifusora nacional, llamada HJN, y desde allí ha sido no solo un medio comercial, sino que se ha convertido en la voz de múltiples comunidades que se dedican a educar a través de ella. De acuerdo con las cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, el país cuenta en la actualidad con un total de 1.705 emisoras en todo el territorio. Sin embargo, la información desagregada del sector se encontraba hasta el 31 de octubre del 2021 con 1.652 emisoras, razón por la cual la República tomó como referencia ese número para caracterizar el mapa del sector en Colombia. En este día en el que resaltamos el importante papel de la radio y sus grandes aportes a la sociedad, envío un fraterno saludo a las emisoras del país, entre comerciales, de interés público y comunitarias, que con su importante labor ayudan a fortalecer la democracia y contribuyen a cerrar las brechas de acceso a la información, indicó la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama Rojas. Antioquia es de los 32 departamentos el que más concesionarios registra, totalizando 208, y participando en el total nacional del 15.5%. Además, es importante resaltar que ese sector del país, el mayor volumen pertenece a las emisoras comunitarias. Y es que a nivel general, el grueso del número lo acaparan las emisoras comunitarias, con una participación del 41.8%. y un consolidado de 691 registros. A esta le siguen por categorías las comerciales, 39.3%, y las denominadas de interés público, 18.9%. Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca también registran en los primeros puestos de Colombia como los departamentos con más presencia en la radio a través de emisoras, contrario Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas, que son quienes cuentan con menos unidades. Los datos del MINTIC muestran además que de las emisoras registradas en Colombia, 79,7% se alojan en la frecuencia FM, mientras que el 20.2% restante pertenecen a AM. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. IFT elimina cargas regulatorias para concesionarios de radio y televisión. La tarde del martes 2 de mayo, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó un acuerdo en el cual se eliminan algunas cargas regulatorias de la industria de la radio como la televisión, las cuales existen desde hace más de 26 años, 1997. Según este órgano regulador, esta modificación se hace debido a que los requerimientos documentales no resultan acordes con el contexto actual de la industria de los medios, ni son adecuados conforme a las actividades de supervisión del instituto. Con esta decisión, los concesionarios de radio y televisión podrán acceder a una simplificación regulatoria y administrativa al eliminar obligaciones documentales, con lo cual se ofrecerá una mayor eficiencia y agilidad de la gestión de los procesos para el cumplimiento de la obligación de presentar información programática y económica. Es importante mencionar que gracias a esta modificación, las industrias de la radio y la televisión ahorrarán 79 millones de pesos anuales. Con esto, se modifican y derogan diversas cláusulas de la disposición técnica IFT-medio 013-2016, especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de estaciones de televisión, equipos auxiliares y equipos complementarios, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El cambio menciona que se elimina la presentación de información de tipo legal y técnica, como la prueba técnica de comportamiento de las estaciones. De esa forma, se genera una simplificación regulatoria y administrativa de gran relevancia para el cumplimiento de esta obligación. Otra de las modificaciones consiste en que la fecha de presentación de esta información será el último día hábil del mes de septiembre de cada año, y no a más tardar el último día del mes de junio como se venía efectuando.
Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Milenio Diario. Soy el Girador Yola, Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Las noticias, concursos y expediciones de X de radioaficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7 Bravo Quebec Unión, en su segmento El Boletín de X del mundo de la radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del mundo de la radioafición a compartir con ustedes. Antártida. La Lima Unifo 8 Delta Bravo Sierra. Está QRV como Lima Unifo 8 Delta Bravo Sierra / Zulu durante una asignación en la base Antártida Esperanza. La QSL vía Lima Unifo 4 Delta Xilófono Unión. Etiopía. Las estaciones Kilo 4 Zulu Whisky y Whisky 9 Xilófono Yankee estarán QRV como Eco Tango 3 Alfa Alfa desde la estación del Club de la Sociedad de Radioaficionados de Etiopía en Addis Abeba, Instituto Tecnológico Universitario. Su actividad es entre 40 y 6 metros, usando Chaliwiki, SSB y FT8. La QSL vía November 200. UAM. La Julie Alpha 1 Quebec Unión operará como portable Kilo Hotel 2. Su actividad será en banda de HF en el horario de 23 a 02 y de 10 a la 14 UTC. La QSL vía Lima Oscar Tango Week. Islas Feroe. La estación Delta Foxtrot 3 Tango Sierra y Delta Charlie 8 Tango Mike estarán QRV como portable Oscar Yankee. Su actividad es entre 40 y 10 metros. Estarán en varios SOTA, Wiki Fotro portable Porta y ubicaciones de faros. La QSL a través de todas las vías. Lesoto. La Alfa 22 Lima se ha mudado aquí y ahora opera como 7 Papa 8 Lima. Su actividad es entre 80 y 6 metros. La QSL vía Eco Alfa 7 Foxtrot Tango Romeo. Malawi. La estaciones Kilo 6 Zulu Oscar, Whisky 1 India Eco, Kilo 4 Charlie Delta y Kilo 4 Charlie Unión Eco operarán como 7 Quebec 7 Whisky. Su actividad es en la banda de HF y en 6 metros, en modo de Charlie Whisky, SSB, RTTI y FT8, al estilo de Expedition. La QSL vía Whisky 0 Mike Alpha Myanmar. La Julie Eco 2 Quebec India Zulu estará QRV como teléfono Zulu 2 Bravo desde Yangon hasta fines de septiembre. Su actividad es en 15, 12, 10 y 6 metros usando Charlie Whisky. La QSL vía Julie Hotel 3 Tierra India Foxtrot. Agradecemos al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, la radio es tuya. En República Dominicana, los primeros usuarios de la tecnología 5G serán empresas, proyecta un funcionario de la compañía Altice. El informe con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana comenzó el despliegue de su nueva red 5G en la capital dominicana, en la ciudad colonial, por una razón que parecería poética, porque fue donde todo comenzó. Así procura convertir la ciudad más antigua del Nuevo Mundo en la primera Smart City, o sea, ciudad inteligente. La intención de la compañía es partir desde aquí y de sus otros puntos en el Monumento a los Héroes y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, para desplegar en todo el país la experiencia 5G y que las comunidades sean más inteligentes en términos tecnológicos e hiperconectadas. Con la presencia del presidente Luis Abinader, la semana pasada Altice Dominicana lanzó su red 5G, con la que ofrece mayor velocidad de navegación, con hasta 5 gigabits por segundo y menor latencia, es decir, que el tiempo de respuesta de una solicitud dentro de la red puede ser de hasta 1 milisegundo. Esta tecnología, de la que República Dominicana es el último país en el que la compañía la implementa, en donde tiene presencia, también permitirá a los clientes interactuar con contenidos de alta definición, mejorar su experiencia en videojuegos, utilizar aplicaciones de realidad aumentada
experimentar mejor con sus móviles en eventos multitudinarios y conexión simultánea masiva de equipos. Está previsto en 5 años como mínimo cubrir el 30% de la población dominicana, proyecta Ana Figueiredo, CEO de Altisto Americana. Durante la pandemia, muchas empresas tuvieron que adecuarse y utilizar las herramientas tecnológicas y la Internet para no desaparecer. La inversión proyectada por Altisto Americana asciende a 5.000 millones de pesos en los primeros 5 años de despliegue de la red 5G. El plan de expansión de cobertura contempla su implementación en los principales municipios del país, alcanzando hasta el 60% de su población. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. Líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Dois Kol Zion, Shalom von Jerusalem. This is Israel College. En Frecuencia al Día, seguimos haciendo radio. Un nuevo estudio informa que los que lanzan 5G primero son los más innovadores y competitivos. El reporte con Francisco Oviedo. Ericsson Consumer Labs lanzó un nuevo estudio para fomentar la aceleración de los despliegues 5G, bajo el título 5G Passengers Winning in the Eyes of Consumers and Growing Revenues. El informe concluye que los operadores móviles que actualmente impulsan la demanda global del 5G para el consumidor tienen 3 veces más probabilidades de retener clientes y casi el doble de probabilidades de aumentar los ingresos promedio por usuario y los ingresos por servicios móviles en comparación con el resto de los operadores. Según el proveedor de infraestructura sueco, su nuevo informe es el primero que analiza el mercado 5G desde el punto de vista del consumidor final, ya que combina datos de satisfacción del consumidor con datos de mercado que incluye las estrategias y los ingresos de mercado de 73 operadores móviles en 22 mercados a nivel mundial. El estudio dice contar con 105 criterios para elaborar sus conclusiones. El reporte identifica 4 etapas de madurez 5G, exploradores 5G, que serían los que están al comienzo de su viaje 5G, potenciales 5G, que incluye a los operadores con consumidores satisfechos debido a redes 4G de mejor rendimiento, pero que no han invertido mucho en la evolución de la red y las ofertas 5G, aspirantes a 5G, que incluye a los operadores percibidos como desafiantes del mercado que apuntan alto con 5G mientras se esfuerzan para mejorar la satisfacción del consumidor, y marcadores de ritmo 5G, que serían aquellos que están más avanzados a la hora de marcar el ritmo para ofrecer la mejor cobertura, rendimiento e innovación del 5G, pero que aún tienen espacio para mejorar aún más. Con esta distinción en la madurez, 1 de cada 5 de los operadores estudiados, ampliamente percibidos por los consumidores como líderes del mercado dentro del segmento de consumidores 5G, no son necesariamente líderes de participación de mercado o titulares en sus mercados locales. Estos operadores se caracterizan por tener el mejor puntaje de promotor neto en sus mercados, además de impulsar la innovación al ofrecer un promedio de 3 servicios 5G para el consumidor final, como juegos en la nube, video inmersivo y acceso inalámbrico fijo 5G. Si bien los mercados 5G avanzan en el noreste de Asia y América del Norte, representan la mayor proporción de operadores en la categoría 5G Passenger. Los que marcan el ritmo del despliegue 5G, 1/3 se encuentra en Europa. Con estos datos sobre los despliegues 5G en diferentes regiones, el informe tiene una serie de conclusiones interesantes, como que el 50% de los operadores de la categoría 5G Passenger aumentó su ARPU en un 1% a más de 3 años en comparación con una cuarta parte de todos los demás operadores que no fueron pioneros en el lanzamiento 5G. Además, el 75% de los operadores 5G Passenger monetizan 5G en función de niveles de velocidad,
calidad de servicio, convergencia fijo-móvil o contenido integrado. En promedio, el 70% de los suscriptores de estos operadores los considera como líderes del mercado 5G, y casi el 50% de la categoría 5G Passenger ya han lanzado el acceso inalámbrico fijo, 5G. Además, estos operadores son los más proactivos en la implementación de capacidades de computación de borde, independientes y de acceso múltiple con 5G. Un compromiso con el liderazgo tecnológico y la calidad de la red es clave para desbloquear el crecimiento de los ingresos de los operadores 5G mediante la mejora del negocio del consumo principal y al mismo tiempo la exploración de nuevas oportunidades comerciales. No es sorprendente que los Passenger 5G busquen nuevas formas de desafiar las convenciones de la industria para hacer que la conectividad 5G sea más relevante para las personas, las empresas y la sociedad. Así lo dijo Eric Ekuden, CTO de Ericsson. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Gracias, muchísimas gracias por seguir en la sintonía. La radio es el medio de comunicación por excelencia. En este momento presentamos a Célio Romais y su informe diexista en nombre del DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com. Adelante, Célio. Muchas gracias, Gino Blois. Vamos a las informaciones desde Espírito Santo, en Brasil, donde pasamos vacaciones. La emisora boliviana Mossos Chasqui pronto transmitirá a 4.820 kHz. Rádio Mali sigue siendo fuerte en la onda corta, transmitiendo a 5.995 kHz. Tu sinal llega muy bien aquí en Brasil al anochecer. El 5 de agosto se inauguró un nuevo servicio en la onda corta. Esta es Yoruba Nation Radio TV, con programas para Nigeria. Se transmite los sábados y domingos en los 17.735 kHz, utilizando un transmisor desde Wolverhampton, Reino Unido. A continuación, escuchemos una grabación de esta emisora realizada por Zacarias Liangas en Grecia. Ọ̀bádàpọ̀ ọmọ dúdú àtọmọ pupa lẹ́nà ẹ̀já mẹ́nubà ìtàn àwọn akọni tá a mú wá lọ́sẹ̀ yìí. Akọni tá a mú wá lọ́sẹ̀ yìí ògbóǹtarìgì ọmọ ológun ni. E agora, minha última informação. Rádio Romaria Internacional redujo sus frequências a onda curta. La frecuencia de 11.850 kHz, utilizada a las 20 en tiempo universal, permanece en el aire para Europa. También tiene buena sintonía en Sudamérica. Gracias, Gino. Saludos desde Espírito Santo, en Brasil. Habló Célio Romais. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.